Respiras en este momento, y con cada exhalación, el universo entero se reconfigura a tu alrededor. No estás aquí por una mera coincidencia matemática, ni por un accidente del destino. El simple hecho de que tus ojos estén recorriendo estas palabras, y de que tu mente esté absorbiendo esta vibración significa que tu Neshama, tu alma más elevada, ha estado buscando una grieta en la pared de tu realidad cotidiana. Has estado buscando una llave, un código, una apertura celestial que la tradición ancestral conoce como la puerta de la verdadera abundancia. Si sientes en lo profundo de tu ser que esta luz resuena con la frecuencia de tu propia alma, si percibes que estás en el umbral de una transformación que trasciende lo material, te invito a que permitas que tu huella quede marcada en este espacio. Únete a nuestra comunidad de buscadores, suscríbete a este canal, y deja tu bendición en forma de un me gusta, para que juntos, como eslabones de una cadena infinita, podamos expandir esta vasija de sabiduría y llevar la luz del entendimiento a todos los rincones de este mundo que tanta sed tiene de verdad. Esta simple acción es tu primer paso en la creación de un nuevo recipiente, un acto de Gesed, de bondad expansiva, que le dice al universo que estás listo para recibir y para dar. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a mirar el reflejo y a ignorar la fuente. Te han hecho creer que la prosperidad es una ecuación fría, una acumulación de papel, metal y ceros en una pantalla digital. Te han convencido de que la riqueza se persigue con el sudor manchado de angustia, compitiendo en un laberinto de escasez donde lo que tú ganas, otro lo debe perder. Pero la sabiduría milenaria, los secretos custodiados en los pergaminos del Zohar y en las profundidades del Talmud revelan una realidad abrumadoramente distinta. El dinero, en su esencia más pura y espiritual, no es materia, es energía, es la manifestación física de lo que los sabios cabalistas llaman Shefa, el flujo continuo de abundancia divina que emana del Ein Sof, el infinito, hacia los mundos inferiores. Y si este flujo no está inundando tu vida material en este preciso instante, no es porque la fuente se haya secado, ni porque el Creador haya cerrado las puertas de su tesorería para ti. Es porque, sin saberlo, has estado construyendo tu casa bajo una inmensa cascada celestial, pero con el techo completamente sellado. Has estado operando bajo el dominio de las klipot, las cáscaras de ilusión y miedo que envuelven tu percepción, bloqueando la luz e impidiendo que el río de la Parnasá, tu sustento digno y abundante, aterrice en la tierra de tu experiencia humana. Para comprender la magnitud de este secreto y cómo puedes aplicar este método en tu propia vida, debes viajar conmigo a través de la geografía del tiempo y el espacio, hasta llegar a las calles vibrantes, caóticas y llenas de historia de la Ciudad de México. Imagina el ruido ensordecedor del tráfico, el olor a maíz tostado y especias en el aire, la mezcla de arquitecturas que cuentan historias de imperios caídos y promesas modernas. En medio de este torbellino humano caminaba un hombre, un judío mexicano de 57 años, 57, un número que no es trivial en la gematría. La numerología mística hebrea representa un ciclo de madurez profunda, el peso de las décadas sobre los hombros, el momento en la vida en el que la sociedad te dicta que ya deberías tener todo resuelto, que el tiempo de sembrar ha pasado, y que solo deberías estar cosechando. Pero para este hombre, a quien llamaremos en nuestro relato con el nombre simbólico de Ezra, la cosecha era un campo de cenizas. A sus 57 años, se encontraba atrapado en el punto más oscuro y asfixiante de su existencia material. Había trabajado toda su vida. Sus ancestros habían llegado a México huyendo de la persecución en Europa del Este, cruzando el océano con nada más que la ropa que llevaban puesta y una fe inquebrantable cosida en el forro de sus abrigos. Le habían enseñado el valor del trabajo duro, la ética de la responsabilidad y la reverencia por lo sagrado. Ezra había seguido las reglas, había estudiado, había intentado construir negocios, había sido un buen padre, un esposo dedicado, un hombre que no fallaba en sus oraciones diarias, y que siempre intentaba dar tzedaká, la justicia social en forma de caridad, incluso cuando sus propios bolsillos estaban vacíos. Y sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo físico, de todo su hishtadlut, se encontraba al borde de la ruina absoluta. Las deudas se acumulaban como montañas de piedra sobre su pecho, impidiéndole respirar. Las llamadas de los acreedores eran un veneno diario que consumía su paz mental. Había noches en las que se sentaba solo en la oscuridad de su comedor, mirando la tenue luz de las velas de Shabbat parpadear hasta extinguirse, preguntándose en el silencio de su alma atormentada por qué la promesa divina parecía haberlo olvidado. ¿Por qué el Creador, la fuente de toda bondad, permitía que un hombre que se esforzaba tanto
viviera en un estado de escasez tan humillante? La humillación no nacía de la falta de lujos, sino de la incapacidad de proveer la paz, de la sensación de que su propio valor como hombre y como canal en este mundo estaba roto. Esta es la encrucijada del sufrimiento humano, el desierto espiritual que todos, en algún momento, debemos cruzar. Sientes el dolor de Ezra porque es un dolor universal. Es la frustración de golpear una pared invisible, de correr en una cinta que no te lleva a ninguna parte, de ver cómo otros, que quizás no actúan con rectitud o integridad, parecen nadar en ríos de oro mientras tú te ahogas en un vaso de agua por falta de recursos. Ezra había llegado al punto de quiebre, ese abismo donde la fe choca violentamente con la realidad de los sentidos. Según las enseñanzas ocultas, este punto de desesperación extrema no es un castigo, sino una intensa contracción, un tzimtzum personal necesario para que nazca una nueva forma de conciencia. En el universo cabalístico, la luz no puede entrar en un recipiente que ya está lleno. Ezra estaba lleno, pero no de abundancia. Estaba lleno de miedo, lleno de conceptos erróneos sobre el dinero, lleno de la creencia limitante de que la riqueza era el producto exclusivo del agotamiento físico. Su vasija espiritual, su Keli, estaba construida con los materiales del esfuerzo ansioso y no con los materiales de la certeza absoluta. Una noche, cuando la Ciudad de México dormía y el silencio denso envolvía su hogar, Ezra abrió un viejo volumen del Talmud, el Tratado de Ta'anit. Sus ojos, enrojecidos por la fatiga y el llanto silencioso, cayeron sobre una historia ancestral. Leyó sobre sabios que vivían en la pobreza extrema, pero también sobre la profunda enseñanza de que la pobreza no es una virtud inherente, sino una prueba de la estructura del alma, al igual que la riqueza. En la tradición judía, el dinero no es sucio. La palabra en hebreo para dinero es kesef, que comparte la misma raíz que la palabra kisuf, que significa anhelo profundo. El dinero es, en su raíz espiritual, el anhelo del alma humana por revelar la divinidad en el mundo material. Ezra comprendió en un instante de iluminación que había estado huyendo de la riqueza real porque, en su subconsciente, se sentía indigno de ella, o creía que tener demasiado lo alejaría de su pureza espiritual. Esta es la clipá más peligrosa de todas, la falsa modestia que bloquea la shefa divina, el orgullo disfrazado de humildad que le dice al Creador que su luz material no es necesaria. El método que Ezra estaba a punto de descubrir, el mismo que lo llevaría a manifestar la cifra astronómica de $10 millones, no era un truco de inversión, ni una manipulación del mercado, ni una estrategia de ventas agresiva. Era una cirugía a corazón abierto en el plano del alma. Era la comprensión radical de la ley del vacío y la correspondencia. Para que el universo depositara una cantidad masiva de energía financiera en su vida, él tenía que convertirse en un contenedor capaz de sostener esa energía, sin que su ego se corrompiera y sin que su identidad se fracturara. Tenía que superar el concepto del pan de la vergüenza, la idea cabalística de que el alma se siente humillada al recibir algo por lo que no ha trabajado. Sin embargo, el trabajo requerido no era mover cajas, firmar contratos o perder el sueño en la ansiedad. El trabajo era interno, el trabajo era alinear su pensamiento, su palabra y su acción en una coherencia tan perfecta que la resistencia entre su deseo y la realidad física colapsara por completo. Tú también, en este preciso instante, albergas conceptos sobre el dinero que te fueron inyectados en la sangre desde tu infancia. Te dijeron que el dinero no crece en los árboles, que es la raíz de todos los males, que los ricos son corruptos, o que para ser espiritual debes abrazar la carencia. Ezra, a sus 57 años, tuvo que desaprender décadas de condicionamiento generacional. Tuvo que sentarse frente al espejo de su propia conciencia y perdonarse por sus fracasos pasados. El perdón es la primera fase de limpieza del recipiente. Mientras guardes resentimiento hacia ti mismo por los negocios que quebraron, por las malas decisiones financieras, o resentimiento hacia aquellos que tienen más que tú, tu vasija está agrietada. El agua de la abundancia se escapará por esas grietas de amargura. Ezra entendió que su pobreza actual era el resultado exacto de su vibración anterior, de su miedo constante a no tener suficiente. El miedo es una oración oscura, es pedirle al universo exactamente aquello que no deseas, y el universo, en su obediencia ciega y perfecta, siempre dice amén a tu vibración dominante. El primer paso de este método milenario requería que Ezra cambiara su enfoque del exterior al interior. Dejó de buscar oportunidades desesperadamente en las calles y comenzó a cultivar la certeza absoluta, el bitajón. El bitajón,
no es la esperanza pasiva de que las cosas van a mejorar. La esperanza implica duda. El bitajón es un estado de conocimiento absoluto, una confianza férrea, inamovible y visceral en que el Creador es la única fuente de provisión y que la shefa ya está fluyendo. Ezra se obligó a caminar por las calles de Polanco, una de las zonas más adineradas de la Ciudad de México, no con la envidia del mendigo que mira los escaparates, sino con la actitud de un heredero que está inspeccionando las tierras de su padre. Comenzó a bendecir la riqueza de los demás. Cuando veía a un hombre en un auto de lujo, en lugar de permitir que la sombra del resentimiento oscureciera su mente, murmuraba una bendición: que el Creador multiplique tu alegría y que uses esa riqueza para traer más luz a este mundo. Al bendecir la prosperidad ajena, Ezra estaba rompiendo las ataduras de la escasez en su propia mente. Estaba sintonizando la radio de su conciencia con la estación de la abundancia ilimitada. Pero la reestructuración del alma no se detiene en el pensamiento positivo. La sabiduría judía exige acción en el mundo de Asiya, el mundo físico. La acción es el ancla que fija la luz espiritual en la materia. A pesar de tener los bolsillos vacíos, Ezra implementó el principio de la tzedaká estratégica. El Talmud enseña que diezmar, dar la 10ª parte de lo que tienes, es el secreto garantizado para la riqueza. Diezma para que te enriquezcas, dice el antiguo adagio. Pero ¿cómo diezmar cuando no hay nada? Ezra comenzó a diezmar su tiempo, su atención y los escasos pesos que lograba conseguir. Ayudaba a otros dueños de negocios con consejos, barría la acera de su vecino, entregaba una moneda al necesitado no con lástima, sino con la conciencia de que estaba activando el flujo circulatorio del universo. Comprendió que el dinero es como el agua de un río. Si la encierras en un estanque sin salida, se estanca y se pudre. Si quieres que el océano entre en ti, primero debes convertirte en un cauce fluido. Al dar desde su estado de carencia, demostró una fe radical que comenzó a sacudir los cimientos mismos de los mundos superiores. En estas profundidades de estudio y transformación silenciosa, el judío mexicano estaba preparando el terreno para un milagro que no violaría las leyes de la naturaleza, sino que las utilizaría en su máxima expresión. Aprendió que cada acto de preocupación era una negación de la presencia divina. Si el Creador es verdaderamente infinito, preocuparse por el dinero es una forma sutil de idolatría, es creer que el problema es más grande que Dios. Por lo tanto, el método exigía el ayuno de la preocupación. Cada vez que el terror de la deuda asaltaba su mente, Ezra utilizaba una técnica de interrupción de patrón basada en las letras hebreas. Visualizaba el nombre divino de 4 letras, el tetragramatón, brillando con una luz blanca deslumbrante frente a él, quemando el pensamiento de escasez antes de que pudiera arraigarse en su sistema nervioso. Al cambiar su química interna, al sustituir el cortisol del estrés por la oxitocina de la gratitud anticipada, su campo electromagnético comenzó a mutar. Ya no era un agujero negro de necesidad, aspirando energía y repeliendo oportunidades. Se estaba convirtiendo en un sol radiante, un faro de estabilidad en medio del caos. Y tú, que observas tu propia vida mientras escuchas el eco de esta historia, debes preguntarte en este momento de quietud, ¿qué estás emanando hacia el mundo? ¿Estás proyectando el miedo a perder lo poco que tienes? ¿O estás irradiando la certeza de aquel que sabe que el universo entero conspira para entregarle su herencia? La edad de Ezra, sus 57 años de aparentes fracasos, se convirtieron repentinamente en su mayor activo. La madurez le había dado la paciencia que la juventud carece. Entendió que la manifestación de $10 millones no ocurre en el vacío de la inexperiencia. Todas esas empresas fallidas, todas esas lágrimas derramadas, todos los contactos que parecían no llevar a ninguna parte, eran en realidad los andamios de la gran estructura que estaba a punto de emerger. Nada en el universo se desperdicia, ninguna lágrima cae en vano, ningún esfuerzo noble se borra del tejido del cosmos. El método estipulaba que debía revisar su pasado no con arrepentimiento, sino con la lente del buscador de oro, extrayendo las lecciones y las habilidades que había acumulado en secreto durante casi 6 décadas de existencia terrenal. La alquimia interior estaba completa. El bloqueo de la clipa se había roto. Ezra había alineado su intelecto con su corazón y sus acciones. Ya no rogaba por milagros desde la posición de una víctima del destino. Se había posicionado como un co-creador consciente, un socio del Eterno en la redención del mundo material. Había construido un Kelí,
Una vasija infinita hecha de certeza, propósito y deseo de otorgar. Estaba listo. La tormenta del conflicto interno había dado paso a una calma sobrenatural, la calma que precede a la manifestación de lo extraordinario. Las piezas del tablero invisible estaban dispuestas, y el universo en toda su majestad y precisión estaba a punto de mover su mano para responder a la nueva frecuencia de este hombre transformado. El milagro no iba a caer del cielo como un relámpago, sino que emergería de la tierra misma, de las conexiones humanas, de las sincronicidades perfectas y de una oportunidad que siempre había estado ahí, escondida a simple vista, esperando pacientemente a que los ojos de Ezra se abrieran por fin a la verdadera luz del entendimiento. Cuando la arquitectura de tu alma se transforma, cuando finalmente decides soltar las pesadas cadenas del miedo y abrazar la certeza absoluta, existe una ilusión peligrosa que suele atrapar a los buscadores inexperimentados. Es la creencia ingenua de que, al cambiar tu vibración interna, el mundo material se arrodillará instantáneamente ante ti, llenando tus bolsillos de oro al amanecer siguiente. Pero tú, que estás adentrándote en las aguas profundas de esta sabiduría ancestral, debes comprender la verdadera mecánica de la creación. En el árbol de la vida cabalístico, la luz infinita del Creador debe descender a través de diferentes sefirot, diferentes dimensiones de densidad, antes de manifestarse en Malkut, el reino físico que habitas. Este descenso no es instantáneo, requiere de un tiempo de gestación, de un espacio donde la materia se reorganice para coincidir con tu nueva frecuencia. Y es en este preciso intervalo, en este espacio liminal entre la promesa espiritual y la realidad física, donde la inmensa mayoría de las personas se quiebran, abandonando la vasija que tanto les costó construir para regresar al lodo de sus viejos lamentos. Para Ezra, nuestro judío mexicano de 57 años, los días que siguieron a su profunda revelación espiritual no trajeron cheques en el correo ni llamadas de inversores desesperados por entregarle su capital. Por el contrario, la realidad física pareció contraerse con una violencia aún mayor. Es un principio oculto que, antes de que una gran luz pueda revelarse, la oscuridad debe condensarse hasta su punto máximo. En la tradición, a esto se le conoce como el concepto de que la redención llega en el momento de mayor oscuridad, al igual que el alba rompe la noche justo cuando ésta es más densa y fría. Una tarde de martes, el asfixiante aire de la Ciudad de México parecía pesar toneladas sobre sus hombros. Al llegar a su modesto departamento, encontró bajo la puerta un sobre con el sello rojo de un aviso de embargo. Era la culminación de sus fracasos pasados, el fantasma de sus deudas materializado en un papel legal que amenazaba con arrebatarle el techo a su familia. El golpe en el estómago fue visceral. El pánico, ese viejo demonio conocido, intentó trepar por su garganta, susurrándole al oído que toda su transformación interna había sido una farsa, un juego mental ridículo de un hombre desesperado que se negaba a aceptar su trágico destino. Este es el momento del Nisayón, la prueba suprema. Observa tu propia vida cuando te has propuesto cambiar, cuando has declarado con fuerza que adoptarás una nueva mentalidad de prosperidad. ¿No es cierto que, casi de inmediato, el universo te presenta un escenario que contradice brutalmente tu nueva creencia? Un gasto inesperado, la pérdida de un cliente, una avería en tu vehículo. No mires estos eventos como castigos celestiales ni como pruebas de que el método no funciona. La palabra hebrea nisayón proviene de la misma raíz que la palabra nes, que significa milagro o estandarte elevado. Una prueba no está diseñada para destruirte, sino para elevarte, para comprobar si la nueva luz que has anclado en tu neshama es lo suficientemente fuerte como para resistir los vientos huracanados del mundo de la ilusión. Si cedes al pánico, si vuelves a reaccionar con ira o desesperación, la prueba te consume y debes volver a empezar. Pero si logras mantener tu centro, si sostienes la certeza en medio del caos, la prueba se convierte en el trampolín hacia tu milagro. Ezra sostuvo el papel del embargo en sus manos temblorosas. Cerró los ojos y, en lugar de maldecir su suerte, respiró profundamente, conectando con el nombre divino que había grabado en su mente. Recordó las enseñanzas de los grandes sabios en el Talmud, quienes afirmaban que todo lo que hace el misericordioso es para bien, incluso cuando ese bien viene disfrazado con las ropas rasgadas de la tragedia. Entendió que el aviso de embargo no era su futuro, sino simplemente el eco retardado de su pasado. Era la energía de sus antiguos miedos manifestándose en el plano físico justo en el momento en que él ya había dejado de habitarlos. Con una calma que rozaba lo sobrenatural,
Guardó el papel en un cajón. No iba a ignorar la situación legal. Haría lo necesario en el mundo de Asilla, el mundo de la acción, pero no le entregaría su paz interior a ese pedazo de papel. Su bitajón, su confianza radical, se había convertido en un escudo impenetrable. Se dijo a sí mismo, con la convicción de un guerrero, que este era el último estertor de la escasez abandonando su sistema, la fiebre rompiendo antes de que la salud perfecta se instaurara. Esa misma noche, en lugar de perderse en el insomnio de la angustia, Ezra se dirigió a un pequeño Beit Midrash, una casa de estudio de la Torá, que permanecía abierta hasta altas horas de la madrugada. Bajo la luz amarillenta de las lámparas fluorescentes, abrió el sagrado Zohar. Su alma necesitaba nutrirse de las raíces más profundas de la sabiduría para no ser arrancada por la tormenta exterior. Y allí, en esas páginas arameas que contienen los secretos de la estructura del universo, encontró la metáfora perfecta que codificaba su situación actual, el secreto de la semilla. El Zohar explica que, para que una semilla se convierta en un árbol frondoso capaz de dar frutos abundantes, primero debe ser enterrada en la oscuridad de la tierra. Pero eso no es todo. La semilla debe pudrirse, debe perder por completo su forma original. Su identidad como semilla debe ser destruida, debe llegar a un estado de anulación total, lo que los cabalistas llaman bitul. Solo en ese estado de nulidad absoluta, de descomposición de la forma anterior, puede la fuerza vital infinita, el poder de la germinación, activarse y hacer brotar una nueva vida, que es exponencialmente más grande que la semilla original. Siente la magnitud de esta revelación vibrando en tus propias células. El universo no te está destruyendo, te está plantando. Las pérdidas que has sufrido, el estatus que quizás has visto desaparecer, las identidades que ya no te sirven y que se desmoronan a tu alrededor, no son tragedias sin sentido, son la putrefacción necesaria de tu antigua semilla, tu ego, tu identidad de trabajador agotado, de persona que sobrevive con lo justo, debe pudrirse en la tierra de tu experiencia para que el árbol de la verdadera Parnasá pueda brotar. Ezra comprendió que sus 57 años de lucha habían sido la dura cáscara de su semilla y que el embargo, la humillación, la presión extrema, eran la humedad y la oscuridad de la tierra haciendo su trabajo de disolución. Él no estaba perdiendo su vida, estaba perdiendo la forma que lo limitaba. Al aceptar esta disolución sin resistencia, al abrazar el bitul, permitió que la luz del Creador penetrara en el núcleo mismo de su ser. Dejó de intentar salvar al viejo Ezra y se preparó para el nacimiento del nuevo canal de prosperidad. Al día siguiente, armado con una percepción completamente transmutada de la realidad, Ezra salió a las calles de la ciudad. No salió a buscar trabajo desesperadamente, ni a pedir préstamos humillantes para cubrir el embargo. Salió a caminar con la majestuosidad de un rey disfrazado. Su vibración era tan pura, tan desprovista de necesidad, que el campo electromagnético a su alrededor atraía miradas inexplicables. Decidió entrar a un café frecuentado por empresarios e industriales, en la zona de Santa Fe, un lugar donde el dinero fluía como el tráfico de la avenida. Pidió un simple vaso de agua y se sentó en una esquina, no para envidiar, sino para practicar el arte de la bendición silenciosa. Observaba a los hombres de trajes impecables cerrando tratos, y enviaba flujos de luz hacia ellos, deseando internamente que sus negocios trajeran paz y bienestar a muchas familias. Estaba ejerciendo la cualidad divina de Gesed, la bondad pura que no espera nada a cambio. Al no tener dinero para dar, daba su energía vital más elevada. Fue en ese estado de gracia activa, en esa anulación del egoísmo, donde el universo orquestó la sincronía que cambiaría el curso de su historia y que sentaría las bases del método de los 10 millones de dólares. En la mesa contigua, un hombre de aspecto extranjero, visiblemente frustrado, hablaba por teléfono en un inglés mezclado con palabras que Ezra reconoció al instante como Yiddish, el antiguo idioma de los judíos de Europa del Este. El hombre estaba lidiando con un problema logístico masivo, un cargamento de mercancías estancado en la aduana mexicana debido a una mala clasificación arancelaria y a barreras idiomáticas y culturales. Su interlocutor no podía ayudarle, y el hombre colgó el teléfono golpeando la mesa, frotándose las sienes con desesperación. En otro tiempo, el viejo Ezra habría mirado hacia otro lado, intimidado por la riqueza del extraño o demasiado sumido en sus propios problemas como para notar el sufrimiento ajeno. Pero el nuevo Ezra, el que había comprendido que su única función en este mundo era ser un canal de solución y luz, se levantó de su asiento, se acercó a la mesa del extranjero con un respeto sereno,
sin la servilidad del que busca un favor, sino con la dignidad de quien ofrece un valor incalculable. Con una voz tranquila, le habló en yiddish. El simple sonido de su lengua materna en aquel rincón moderno de México hizo que el extranjero levantara la vista. Atónito, Ezra no le ofreció sus servicios como empleado, le ofreció su comprensión de la maquinaria burocrática mexicana y su empatía por la frustración que el hombre sentía. Le explicó que él conocía el laberinto, no porque fuera un experto en aduanas, sino porque había pasado décadas entendiendo la psicología del comercio en su país. El hombre, cuyo nombre era Samuel, era un poderoso distribuidor de materias primas a nivel global. Había invertido una fortuna en una operación en México que estaba a punto de colapsar por un malentendido de papeleo. Samuel, intuitivamente, percibió en Ezra algo que el dinero no puede comprar: una honestidad brutal, una sabiduría curtida por el fuego y una ausencia total de codicia. Es fundamental que prestes atención a la dinámica oculta en esta interacción, porque es aquí donde reside el núcleo práctico del método. Ezra no le pidió dinero a Samuel, no le contó sobre su aviso de embargo, ni sobre sus noches sin dormir. Exponer tu carencia ante una oportunidad es cerrar la puerta antes de abrirla, porque la carencia espanta a la abundancia. Ezra operó desde la posición de la plenitud. Al ofrecer su ayuda sin pedir nada a cambio, al intervenir simplemente para resolver un problema ajeno usando el conocimiento que había acumulado en sus años de supuestos fracasos comerciales, activó la ley de la correspondencia. Su acción desinteresada era el recipiente perfecto para que la jefa del universo descendiera. Samuel, desesperado por una solución en un país extraño, confió en ese hombre de 57 años que exudaba una paz inquebrantable. Le entregó los documentos del cargamento y le dio 24 horas para resolver lo que su equipo de abogados corporativos no había podido desentrañar en semanas. El desafío era monumental. Ezra no tenía un bufete detrás de él, ni contactos sobornables ni capital. Lo único que tenía era su mente despejada, su emuná inquebrantable y una profunda comprensión de las leyes espirituales aplicadas al mundo material. Sabía que la aduana no era un muro de piedra, sino un sistema operado por seres humanos, y que todo ser humano responde a la misma energía universal. Mientras leía los complejos documentos comerciales, no vio números ni cláusulas, vio un rompecabezas de energía estancada que necesitaba ser liberado. Descubrió que el error de los abogados de Samuel había sido tratar de forzar la ley mexicana con una mentalidad extranjera de imposición, una forma de energía que los cabalistas llaman Geburah, juicio severo. La solución no estaba en presionar más fuerte, sino en aplicar Gesed, misericordia y fluidez, adaptando la documentación a la narrativa cultural del sistema local, explicando el propósito del cargamento de manera que beneficiara claramente a la economía del país receptor. Pasó la noche en vela, no preocupado por su propia deuda, sino enfocado con una intensidad láser en liberar el bloqueo de Samuel. Redactó cartas, reestructuró la declaración arancelaria apoyándose en sus viejos conocimientos de comercio fallido de los años 90, y al amanecer, se presentó en las oficinas aduanales. No utilizó la arrogancia de los abogados corporativos. Habló con los funcionarios desde el respeto genuino, apelando a su humanidad, explicando el error administrativo con humildad y claridad. La energía de la humildad verdadera desarma cualquier barrera burocrática. El funcionario, acostumbrado a los gritos y exigencias, se sorprendió ante la cortesía y la claridad de Ezra, revisó los documentos ajustados y, en menos de 2 horas, selló la liberación de un cargamento multimillonario que había estado bloqueado durante meses. Cuando Ezra regresó al café de Santa Fe para encontrarse con Samuel, no le entregó los documentos sellados con actitud triunfalista o esperando una recompensa. Se los entregó con la misma serenidad con la que había pedido su vaso de agua el día anterior. Samuel no podía creer lo que veía en sus ojos. Había salvado una operación de decenas de millones de dólares gracias a un desconocido. En ese instante, Samuel no vio en Ezra a un simple gestor, vio a un socio invaluable, un hombre cuya integridad y agudeza eran recursos más escasos y valiosos que el oro mismo. Le preguntó a Ezra cuáles eran sus honorarios, y fue aquí, en la respuesta de Ezra, donde la semilla que se había podrido en la oscuridad de la tierra comenzó a romper la superficie con una fuerza arrolladora, revelando que el universo no responde a lo que necesitas, sino a aquello en lo que te has convertido. La respuesta que Ezra dio, y la alianza que se forjó en esa pequeña mesa, abriría las compuertas de una prosperidad tan vasta que borraría la escasez de su linaje para siempre, demostrando que el verdadero valor de un hombre no reside en su cuenta bancaria,
sino en su capacidad para transformarse en un recipiente inagotable de luz divina. El silencio que se formó en aquella pequeña mesa del café en Santa Fe no era un silencio ordinario, era el espacio de gestación donde los universos colisionan y las realidades se bifurcan. Samuel, el magnate extranjero, acababa de hacer la pregunta que habría hecho temblar a cualquier hombre acorralado por las deudas. Le había preguntado a Ezra cuáles eran sus honorarios por haber salvado una operación de decenas de millones de dólares. Detente un instante en este punto exacto del tiempo y el espacio y observa la trampa mortal que se oculta detrás de las aparentes oportunidades. Cuando has estado sumergido en el pozo oscuro de la escasez, cuando tienes un aviso de embargo latiendo en el cajón de tu escritorio como una bomba de tiempo, el instinto animal de supervivencia grita con todas sus fuerzas. El ego te implora que exijas una suma rápida, que pidas 50,000, 100,000 pesos, lo suficiente para apagar el fuego inmediato, pagar a los abogados, salvar la casa y respirar por un mes más. Esa es la reacción natural, la respuesta de la mente condicionada por el terror. Pero la tradición cabalística advierte que la luz de la verdadera abundancia no puede residir en una vasija construida con los materiales de la urgencia. Si Ezra hubiera pedido una tarifa plana para resolver su problema de hoy, habría vuelto a reducir su recipiente espiritual al tamaño de una taza de café. Habría tomado la inmensa shefa, el flujo cósmico que el universo había abierto para él, y lo habría estrangulado, convirtiéndose nuevamente en un simple empleado de sus propias circunstancias, intercambiando tiempo y conocimiento por un alivio temporal. Pero la alquimia interna de este hombre de 57 años ya estaba completa. Había trascendido la ilusión de la urgencia material. Había comprendido que el aviso de embargo no era su dueño, sino una mera sombra del pasado desvaneciéndose ante la luz de su nueva conciencia. Cuando miró a Samuel a los ojos, no vio a un salvador providencial con una chequera abierta. Vio a un socio, a un alma que el Creador había puesto en su camino para que ambos pudieran expandir la luz en el mundo físico. Con una voz que resonaba con la autoridad pacífica de quien conoce su verdadero valor ante el Eterno, Ezra no pronunció una cifra. En su lugar, articuló un principio de vida. Le dijo al extranjero que no era un gestor, que no cobraba por horas ni por trámites, y que su intervención no era una transacción aislada, sino una demostración de la energía que él podía inyectar en cualquier sistema estancado. No busco un pago por mi tiempo, le dijo Ezra, utilizando las palabras precisas que nacían de su bitajón, de su confianza radical. El problema que acabo de resolver en la aduana es solo un síntoma de una falta de alineación entre tu empresa y la tierra en la que intentas operar. Yo no quiero tu dinero para tapar un agujero. Te ofrezco ser el puente definitivo entre tu visión global y la realidad de mi país. Te ofrezco una shutafut, una alianza inquebrantable. En el antiguo idioma hebreo, la palabra shutafut no significa simplemente un contrato comercial o una asociación legal. Implica una unión de fuerzas donde dos entidades se convierten en co-creadoras, uniendo sus distintas esferas de influencia para manifestar algo que ninguna podría lograr por sí sola. Es el reflejo terrenal de la asociación que el ser humano tiene con el Creador. Samuel, un hombre curtido en 1000 batallas corporativas, que había lidiado con tiburones financieros en todos los continentes, se quedó paralizado. Estaba acostumbrado a que la gente intentara exprimirle hasta el último centavo en momentos de vulnerabilidad. La avaricia es un idioma que los hombres de negocios conocen a la perfección. Sin embargo, la ausencia total de codicia en las palabras de Ezra, combinada con la contundencia de sus resultados y la serenidad de su porte, produjo un impacto devastador en las defensas del magnate. Reconoció en ese judío mexicano algo extraordinariamente raro, la integridad pura. Vio a un hombre que operaba desde la dimensión de Keter, la corona, la voluntad superior, libre de las ataduras mezquinas de la supervivencia. En ese instante de claridad absoluta, Samuel extendió su mano sobre la mesa y aceptó. No firmaron un contrato de 100 páginas en ese momento. Cerraron un pacto de honor, acordando que Ezra se convertiría en el director general y socio accionista de todas las operaciones de la compañía en América Latina, recibiendo un porcentaje directo de las ganancias netas de todo el flujo de materias primas que cruzara las fronteras. Esa misma tarde, el universo depositó la primera prueba física de esta monumental transformación. Como un acto de buena fe y para capitalizar la nueva estructura, Samuel ordenó una transferencia de fondos a la cuenta de Ezra, un adelanto operativo que superaba con creces cualquier suma que él hubiera imaginado ganar en un año entero de su antigua vida. Observa la mecánica de este milagro, porque es el mismo mecanismo
que está disponible para ti en este preciso instante. El dinero no llegó porque Ezra rogara por él, ni porque enviara 1000 currículums llenos de desesperación, ni porque manipulara a alguien. El dinero se precipitó hacia su realidad física como una cascada ineludible porque él construyó un kelí, una vasija, lo suficientemente vasta y pura como para contenerlo. Su vasija no estaba hecha de la necesidad de pagar un embargo, estaba hecha de la voluntad de servir a gran escala, de resolver problemas complejos, de ser un canal de flujo para el comercio internacional. Cuando tu propósito se vuelve exponencial, la provisión divina que lo respalda se vuelve exponencial. La ley espiritual es inquebrantable. El agua siempre toma la forma del recipiente que la contiene. Si tu recipiente es tu propio miedo a no llegar a fin de mes, el universo te dará exactamente las gotas necesarias para sobrevivir en esa agonía. Si tu recipiente es la creación de valor masivo y la expansión sin límites, el universo abrirá las compuertas del infinito para financiar tu visión. Cuando Ezra regresó a su departamento, el aviso de embargo seguía allí, sobre el escritorio, exactamente igual que el día anterior. La tinta roja no había cambiado. Las palabras amenazantes seguían impresas en el papel, pero el hombre que miraba ese documento ya no era el mismo. La transformación que se había forjado en el yunque de su espíritu ahora tenía un eco atronador en el mundo físico. Con una calma reverencial, tomó el teléfono y llamó al despacho de abogados que lo acosaba. No hubo temblor en su voz, no hubo súplicas, ni peticiones de prórroga. Hubo una instrucción clara, directa y serena de que la totalidad de la deuda sería liquidada en las próximas 24 horas mediante una transferencia bancaria irrevocable. Al colgar el teléfono, Ezra no saltó de alegría ni celebró con euforia desmedida. Se sentó en la silla de su comedor, cerró los ojos y lloró. Pero estas no eran las lágrimas ácidas de la frustración que habían quemado sus mejillas durante décadas. Eran lágrimas de purificación, el desbordamiento de un alma que finalmente comprende que nunca estuvo sola, que el aparente abandono del Creador era en realidad un entrenamiento de fuerzas especiales para su espíritu. Sentía cómo se rompían las últimas capas de la clipa, esa costra de indignidad y fracaso que se había adherido a su identidad. El karma de la escasez generacional se estaba disolviendo en ese preciso instante. A partir de ese día, el método de Ezra dejó de ser una teoría de supervivencia para convertirse en un sistema de expansión y liderazgo. La asociación con Samuel creció a una velocidad vertiginosa. Ezra aplicó la sabiduría del árbol de la vida a la arquitectura de su nueva corporación. Entendió que el negocio no era una entidad separada de su espiritualidad. El negocio era el altar donde oficiaba su servicio diario. Empleó el concepto de Jochma, la sabiduría intuitiva, para identificar los mercados ignorados por sus competidores. Utilizó Binah, el entendimiento estructurado, para diseñar redes de logística impecables que respetaran las leyes y las costumbres locales. Pero donde realmente revolucionó su industria fue en la aplicación de las Sefirot de Netzach y Hod, la perseverancia y la empatía, en su relación con los empleados y proveedores. El mundo empresarial te enseña que debes exprimir a tus trabajadores para maximizar las ganancias, que la rentabilidad se construye sobre la reducción feroz de costos humanos. Ezra destruyó ese paradigma con la fuerza de un martillo celestial. Recordó sus años de carencia y estableció sueldos que no solo eran justos, sino dignos, aplicando el principio fundamental del tzedek, la justicia rectificadora. Descubrió que cuando tratas a las personas no como engranajes de una máquina de hacer dinero, sino como almas valiosas que contribuyen a un propósito mayor, la lealtad y la productividad se disparan a niveles matemáticamente imposibles de predecir. Su empresa se convirtió en un imán para el talento. Nadie robaba en los almacenes. Nadie boicoteaba las operaciones, porque Ezra había impregnado la cultura corporativa con una energía protectora. Él entendía que la verdadera tzedaká, la justicia suprema, no es solo dar una moneda al mendigo en la calle, sino crear sistemas donde el mendigo nunca tenga que existir. Al proporcionar un trabajo digno, al elevar el nivel de vida de cientos de familias mexicanas a través de su red de distribución, Ezra estaba expandiendo su vasija espiritual a dimensiones titánicas. Cada familia que comía gracias a un salario pagado por su empresa era un nuevo hilo de luz que se conectaba a su propia alma, multiplicando la shefa, la abundancia divina que fluía hacia él. Observa cómo este nivel de conciencia destroza las barreras mentales que te mantienen atrapado en la mediocridad financiera. Te han enseñado a ver la riqueza como un pecado o como un trofeo del ego, y por eso tu subconsciente la repele. Pero cuando comprendes que la riqueza en las manos de una persona consciente es el instrumento más poderoso para reparar el mundo, el Tikkun Olam,
De repente, la acumulación de capital se convierte en un mandato divino. Ezra no estaba acumulando millones para alimentar un vacío emocional. Estaba canalizando millones porque se había convertido en un mayordomo fiel de los recursos del universo. Su cuenta bancaria crecía con cada mes que pasaba, acumulando 7 cifras con una naturalidad que le resultaba fascinante. No perseguía el dinero lo perseguía a él, atraído por la gravedad irresistible de su propósito y su integridad. Y en medio de este torbellino de éxito material sin precedentes, nunca abandonó su disciplina espiritual. Seguía despertándose antes del amanecer para estudiar las escrituras. Seguía ayunando de la preocupación, y seguía bendiciendo a cada persona que se cruzaba en su camino. Es vital que comprendas que el universo no te recompensa por tu esfuerzo físico desordenado. Si el trabajo duro y el sudor fueran las únicas claves de la riqueza, aquellos que pican piedra bajo el sol abrasador serían los reyes del mundo. El universo responde a la vibración, al orden interno, a la alineación geométrica de tu mente, tu corazón y tus acciones. Ezra había pasado 57 años picando piedra espiritual, intentando forzar el éxito a través de su propia voluntad limitada. Solo cuando se rindió al flujo superior, cuando soltó la ilusión del control egoico y se conectó con la fuente inagotable, el esfuerzo se transmutó en gracia. La gracia no es la ausencia de acción, es la acción ejecutada desde un estado de fluidez absoluta, donde cada movimiento está respaldado por la inercia del cosmos. Los contratos que antes le tomaban meses negociar y que usualmente terminaban en fracaso, ahora se cerraban en cuestión de horas con un simple apretón de manos, porque su campo energético irradiaba una confianza que derretía cualquier resistencia. Siente la profundidad de este cambio de paradigma. Estás siendo invitado a dejar de luchar contra las corrientes del mundo material y a aprender a navegar en ellas utilizando los vientos de los mundos superiores. El método de los 10 millones de dólares no es un secreto guardado en una bóveda suiza, es la ciencia de la conciencia aplicada a la materia. A medida que la empresa de Ezra dominaba el mercado latinoamericano, la magnitud de la riqueza que fluía a través de sus manos comenzó a alcanzar proporciones míticas. Pero el verdadero triunfo no era la acumulación de capital. El verdadero triunfo era la quietud inquebrantable en sus ojos, la sonrisa serena del hombre que ha cruzado el abismo de la desesperación y ha vuelto con el fuego sagrado en sus manos. Había demostrado que no importa cuán profunda sea tu deuda, cuán oscura sea tu edad, o cuán rotos estén tus sueños pasados. En el instante en que tu alma decide alinearse con las leyes eternas de la creación, el universo entero se reorganiza de manera violenta y hermosa para respaldar tu resurrección, convirtiéndote en un testimonio vivo de que la luz siempre, invariablemente, devora a la oscuridad. A medida que los ceros se multiplican en las cuentas bancarias y la realidad física comienza a moldearse a la voluntad de tu nueva vibración, te enfrentas a una encrucijada espiritual que pocos logran anticipar. Te han enseñado a resistir los embates de la escasez, a soportar la humillación de la pobreza y a mantener la fe cuando los bolsillos están vacíos. Sin embargo, la tradición ancestral judía advierte que la prueba más devastadora para el alma humana no es la carencia, sino la abundancia desmedida. Cuando la luz infinita de la Shefa inunda tu vasija material, existe un peligro silencioso y letal que acecha en las sombras de tu propia mente, el susurro del ego. En el preciso instante en que el éxito material se manifiesta, el Yetzer Hará, la inclinación egoísta que reside en cada ser humano, cambia de estrategia. Ya no te ataca con el miedo al fracaso, sino con el veneno embriagador del orgullo. Te susurra al oído que tú eres el arquitecto de tu propio imperio, que tu inteligencia superior, tu astucia y tu encanto personal son la fuente de tu riqueza. Esta es la trampa de Klipat Noga, la cáscara de la ilusión brillante, que toma la luz divina y te hace creer que te pertenece por derecho propio, separándote de la fuente. Para Ezra, el ascenso meteórico desde la amenaza de un embargo hasta la dirección de un imperio logístico transnacional trajo consigo este desafío monumental. Los primeros millones de dólares no tardaron en llegar. La asociación con Samuel operaba con la precisión de un reloj suizo, abriendo rutas comerciales, optimizando procesos aduaneros y generando una cascada de ingresos que desafiaba toda lógica económica convencional. De repente, el hombre de 57 años que caminaba por las calles de Polanco bendiciendo en silencio a los ricos,
Ahora se sentaba a la mesa con ellos. Era invitado a cenas de gala, a consejos de administración donde su opinión era venerada como si fuera una profecía financiera. Las revistas de negocios comenzaron a buscarlo, ansiosas por descifrar el secreto de su éxito tardío, y fue en una de esas imponentes salas de juntas, rodeado de cristales relucientes y miradas de admiración, donde Ezra sintió el frío toque de la soberbia acariciando su nuca. Un alto ejecutivo, intentando halagarlo para ganar su favor, brindó por el genio indiscutible de Ezra, el hombre que con la fuerza de su propia mano salvó nuestra corporación. Detente aquí y observa el reflejo de tu propia vida. ¿Cuántas veces, al lograr una pequeña victoria, al recibir un ascenso, al cerrar un contrato o simplemente al recibir un cumplido, has sentido esa cálida ola de vanidad inundando tu pecho? Es una reacción química, un impulso biológico diseñado para premiar el estatus, pero en el reino de la espiritualidad cabalística, ese instante de vanidad es un cortocircuito. El libro de Deuteronomio advierte explícitamente sobre este momento, y dirás en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si Ezra hubiera levantado su copa y aceptado ese elogio como una verdad absoluta, si hubiera permitido que la creencia en su propio poder echara raíces en su corazón, su vasija espiritual se habría agrietado instantáneamente. El flujo de la Parnasá, que requiere de un canal limpio y humilde, se habría contaminado con la energía del egoísmo, iniciando un proceso de decadencia que eventualmente lo habría devuelto a la ruina, pero esta vez, con una caída mucho más estrepitosa. Pero el judío mexicano, forjado en el yunque de 57 años de humildad obligada y refinado por su profundo estudio del Zohar, reconoció la trampa antes de que las mandíbulas de la ilusión se cerraran sobre él. En medio de esa sala de juntas opulenta, Ezra no sonrió con arrogancia. Bajó la mirada por una fracción de segundo, conectando nuevamente con ese nombre divino de 4 letras, recordando la noche oscura en la que lloró frente al aviso de embargo. Cuando levantó la vista, su respuesta desarmó por completo la densidad de la habitación. Mi genio, dijo con una voz suave pero impregnada de una autoridad inquebrantable, es simplemente haber aprendido a no estorbar. No es la fuerza de mi mano la que mueve los barcos ni libera las aduanas. Yo solo soy un empleado del verdadero dueño de todo esto, y mi único trabajo es mantener la puerta abierta para que su flujo pase a través de nosotros hacia el mundo. Un silencio reverencial cubrió la sala. Sin predicar religión, Ezra había inyectado el concepto de Einod Milvado, no hay nada más que él, en el epicentro mismo del capitalismo feroz. Al desviar la gloria hacia el Creador, Ezra vació su vasija del ego, creando instantáneamente más espacio para que una cantidad aún mayor de abundancia entrara en su vida. Este es el mecanismo oculto que debes dominar si deseas sostener cualquier manifestación masiva en tu plano físico. El método no concluye cuando el dinero aparece en tu cuenta bancaria. De hecho, es ahí donde comienza el verdadero trabajo de administración espiritual. Debes comprender el principio de Tiferet, la sefirá de la belleza y el equilibrio, que armoniza el dar, Gesed, con el recibir estructurado, Keburá, a medida que la riqueza de Ezra superaba la marca de los $5 millones y se acercaba rápidamente a la meta de los 10, él instituyó un sistema radical de circulación energética. La mayoría de las personas dan caridad de lo que les sobra, de las migajas que caen de la mesa de sus propios gastos. Ezra, comprendiendo que el dinero es la sangre del universo material, decidió aplicar la ley del maser, el diezmo, no como una obligación dolorosa, sino como una inversión cósmica de alto rendimiento, pero no se limitó a firmar cheques para calmar su conciencia. La tzedaká, en su forma más elevada, no consiste en mantener a los pobres en su estado de dependencia, sino en proporcionarles las herramientas para que ellos mismos se conviertan en creadores de riqueza. El Talmud enseña que el nivel supremo de tzedaká es dar un préstamo sin intereses o una asociación comercial a una persona antes de que caiga en la pobreza absoluta. Ezra comenzó a buscar activamente a aquellos individuos en la Ciudad de México que le recordaban a sí mismo unos años atrás, hombres y mujeres maduros, con talento, con ética de trabajo, pero que estaban siendo aplastados por un sistema financiero implacable,
o por deudas asfixiantes. Creó un fondo de capital semilla, completamente anónimo, operado a través de un bufete de abogados, que inyectaba liquidez en pequeños negocios locales a punto de quebrar. No pedía intereses, no exigía control accionario opresivo. Su única condición era que, una vez que el negocio se recuperara y floreciera, el dueño debía replicar el mismo acto de bondad con otra persona. Siente la inmensidad de esta arquitectura espiritual. Mientras tú sigas viendo tu cuenta bancaria como un lago cerrado, donde el agua entra y se estanca, siempre vivirás con el temor de que el lago se seque. Pero cuando te conviertes en un río, en un conducto por el cual la providencia divina puede alcanzar a otros, el universo se ve obligado a ensanchar tu cauce para que fluya más agua. La riqueza de Ezra dejó de ser un número en un balance general para convertirse en una fuerza tectónica que alteraba la realidad de cientos de familias. Esta es la verdadera definición de la Parnasá, un sustento que te nutre a ti y que simultáneamente riega el jardín del mundo a tu alrededor. Y es precisamente este nivel de responsabilidad cósmica lo que acelera el proceso de manifestación a velocidades vertiginosas. El universo es sumamente pragmático. Si el creador ve que al entregarte $10,000 tú retienes 9,000 por miedo y usas 1,000 para controlar a los demás, la tubería de tu abundancia se cerrará. Pero si el sistema divinal detecta que al entregarte $1,000,000, tú inmediatamente buscas formas creativas, sabias y justas de elevar la dignidad de tu entorno, las compuertas del infinito se abrirán de par en par, porque te has convertido en el socio más eficiente y confiable de la creación. A través de esta expansión de su vasija, Ezra eliminó el último vestigio de estrés financiero que pudiera quedar en su sistema nervioso. Al estar completamente enfocado en cómo su riqueza podía servir como instrumento del Tikkun Olam, la reparación del mundo, la ansiedad sobre las fluctuaciones del mercado, los tipos de cambio o las políticas gubernamentales, desapareció por completo. Había anclado su identidad no en el dinero que poseía, sino en la fuente inagotable de donde ese dinero provenía. Descubrió que la verdadera prosperidad es un estado de invulnerabilidad espiritual. Podían quitarle sus empresas, podían bloquear sus cuentas, pero nunca podrían arrebatarle la conciencia que había desarrollado. Y como su conciencia era la verdadera fábrica de su riqueza, los recursos materiales no tenían más opción que gravitar hacia él perpetuamente. Es hora de que mires profundamente dentro de ti y te preguntes con total honestidad qué harías realmente si la cantidad de $10 millones se materializara en tu vida mañana por la mañana. ¿Se activaría tu paranoia? ¿Construirías muros más altos? ¿Comprarías alarmas más sofisticadas y mirarías a todos con sospecha, creyendo que quieren quitarte lo tuyo? Si esa es tu configuración interna, tu Neshama está bloqueando el dinero en este mismo instante para protegerte de tu propia autodestrucción, porque el dinero, al igual que una lupa potente, solo magnifica lo que ya reside en tu interior. Si tienes miedo, el dinero te hará un prisionero aterrado en una jaula de oro. Si tienes ira, el dinero financiará guerras legales y conflictos familiares. Pero si tienes un deseo genuino de otorgar luz, si has purificado tus intenciones y has aceptado que estás aquí para servir como un canal de la misericordia divina, entonces el dinero se convertirá en el pincel con el que pintarás obras maestras de bondad en el lienzo de la humanidad. El método de este judío de 57 años te exige que asumas la mentalidad del administrador supremo antes de tener siquiera la primera moneda, preparándote en el silencio de tu mente para gobernar la energía material con la gracia, la justicia y la majestuosidad de un verdadero rey espiritual. Existe un misterio profundamente codificado en la arquitectura matemática del universo, un secreto que los sabios cabalistas han custodiado durante milenios, y que ahora se despliega ante tu propia percepción. Te han enseñado a contar los números como simples herramientas de cálculo, como marcas frías en un papel que miden cantidades, distancias o deudas. Sin embargo, en la sagrada lengua hebrea, cada número es una entidad viva, una vibración específica que abre o cierra los portales de la creación. Al llegar a la cúspide de esta manifestación financiera, al enfrentarte a la cifra monumental de $10 millones, no estás simplemente ante un montón de papel moneda acumulado. Estás ante el número 10, la representación física de la letra Yud, la letra más pequeña, minúscula y humilde de todo el alefato, pero que paradójicamente contiene el fuego inicial, el punto de origen del cual emanan todas las demás letras y universos. El número 10 simboliza la totalidad de la Sefirot en el árbol de la vida, la estructura completa por la cual la luz del Ein Sof, el infinito, desciende desde la corona de la voluntad suprema,
Keter, hasta cristalizarse en Malkut, el reino físico de tu realidad material. Manifestar 10 millones es, en el plano espiritual, completar un ciclo cósmico perfecto. Es haber construido una vasija que abarca todas las dimensiones de la experiencia humana, desde la intuición más elevada hasta la ejecución más terrenal. Tú, que caminas por este sendero de transformación radical, debes comprender que el peligro más grande no ocurre cuando estás escalando la montaña, sino en el instante preciso en que tus pies tocan la cumbre, cuando la supervivencia deja de ser una preocupación, cuando el hambre, el frío y los avisos de embargo son solo fantasmas de una vida pasada. El alma humana se enfrenta al vacío más aterrador de todos, el abismo de la comodidad absoluta. Es en este punto donde la inmensa mayoría de las fortunas nacen y mueren en una sola generación. Te relajas, bajas la guardia espiritual, crees que el juego ha terminado y que finalmente puedes dormir el sueño de los justos. Pero el universo es un organismo en constante movimiento, un río de Shefa, de abundancia divina, que aborrece el estancamiento. Si el agua deja de fluir, se corrompe. Si tu riqueza deja de tener un propósito expansivo, comienza a pudrirse desde adentro, atrayendo el caos, la discordia familiar, la enfermedad del cuerpo o la profunda depresión del alma que ya no encuentra sentido en su existencia material. Ezra, nuestro judío mexicano de 57 años, se encontraba exactamente en este vértice del destino. La inercia de su milagro logístico, impulsada por su inquebrantable bitajón y su integridad a prueba de fuego, había llevado a la corporación que fundó junto a Samuel a dominar el mercado internacional con una fuerza imparable. La consagración de su método no llegó en forma de un goteo lento, sino como un relámpago que iluminó la totalidad de su firmamento financiero. Un consorcio global, un gigante europeo de la distribución, había puesto sus ojos en la red perfecta que Ezra había tejido en América Latina. No querían competir con él, querían absorber la perfección de su sistema. La oferta de compra que llegó a la imponente mesa de su oficina de cristal no era una negociación abierta, sino un ultimátum de opulencia. Querían adquirir su participación accionaria, su porción de la Shutafut, la alianza que había nacido años atrás en un modesto café. El documento, impreso en papel grueso y sellado por las firmas legales más prestigiosas del mundo, estipulaba una liquidación neta y directa a la cuenta personal de Ezra por la suma exacta e inamovible de $10 millones. Era el número perfecto. Era la culminación de la profecía que su propia alma había escrito en las horas más oscuras de su vida. El cheque al portador hacia la libertad total estaba allí, esperando únicamente la tinta de su bolígrafo para materializarse. Observa la tensión espiritual de este momento, porque es el espejo de las decisiones que tú mismo tendrás que tomar cuando la abundancia inunde tu realidad. En ese instante, sentado frente a la oferta millonaria, las voces de su pasado intentaron asaltarlo por última vez. Eran los ecos de la escasez generacional, los susurros de aquellos ancestros que habían huido con lo opuesto, gritándole desde el fondo de su subconsciente que tomara el dinero, que huyera, que se escondiera en una mansión amurallada, que asegurara su vejez y que nunca más volviera a mirar el sufrimiento del mundo. La tentación de la jubilación dorada, el concepto moderno de no hacer nada más que consumir lujos hasta el final de los días, se presentó ante él revestido de un atractivo engañoso. Pero Ezra sabía, gracias a su inmersión en la sabiduría del Talmud, que el concepto de retiro no existe verdaderamente en el diseño del alma. En la Torá, los sacerdotes del templo cambiaban de funciones al envejecer, pero nunca dejaban de servir a la luz. Si él tomaba esos 10 millones para enterrarlos en el egoísmo de la inactividad, estaría cometiendo el mismo pecado de idolatría del que había escapado. Estaría declarando que el dinero era su salvador final, y no el creador. Para disolver esta densa neblina, Ezra se retiró a la soledad de su estudio antes de dar una respuesta al consorcio europeo. Se envolvió en su talit, el manto de oración que le recordaba que estaba rodeado por la luz abarcadora del Eterno, y abrió el sagrado Zohar en la sección que explica el misterio de la Sefirá de Yesod. Yesod es el fundamento, la base estructural de todo el árbol de la vida. Es el canal angosto y poderoso que recoge todas las energías de la bondad, la disciplina, la belleza y la victoria, y las concentra en un solo punto para proyectarlas hacia Malkut, el mundo real. Ezra comprendió a través de esta lectura milenaria que los $10 millones no eran un premio por su sufrimiento pasado, ni una medalla por su inteligencia comercial. Esos 10 millones eran su Yesod personal, eran la fundación,
el cimiento de roca sólida sobre el cual él debía construir un legado que trascendiera su propia existencia física. El universo no le estaba entregando esta fortuna para que él terminara su obra, sino para que la comenzara a una escala que desafiara al tiempo mismo. Comprende esta verdad con cada fibra de tu ser, porque aquí reside la diferencia entre un millonario ordinario y un canal maestro de la luz. El millonario ordinario ve su fortuna como un fin. El cabalista ve su fortuna como una semilla. Ezra debía aplicar el principio de Dor, de generación en generación. Su responsabilidad cósmica no terminaba con pagar sus facturas o comprar su comodidad. Su deber sagrado era asegurar que la vibración de la Parnasá, la abundancia pura y justa que él había manifestado, se impregnara en la estructura misma de la sociedad que lo rodeaba. Si tomaba el dinero solo para su deleite, el flujo se detendría con su muerte, pero si convertía esos 10 millones en un motor perpetuo de tzedaká, de inversión consciente, de educación y de creación de oportunidades, su neshama, su alma, seguiría generando luz en este mundo físico mucho después de que su cuerpo hubiera vuelto al polvo. El método exigía que él se desapegara del resultado económico justo en el momento en que lo tenía en sus manos. Al día siguiente, Ezra regresó a la sala de juntas, donde los ejecutivos europeos esperaban con la impaciencia de quienes creen que todo hombre tiene un precio. Ezra tomó el bolígrafo, y con la misma paz imperturbable con la que años atrás había enfrentado a los funcionarios de aduanas, firmó el documento de venta, pero la firma en ese papel no era una claudicación, era un acto de magia cabalística de alto nivel. Mientras trazaba las letras de su nombre, su mente no estaba enfocada en los yates, los aviones o los palacios que podría comprar. Su intención, su kavaná, estaba enfocada en el nombre divino, visualizando cómo esa vasta suma de energía financiera se convertía en un río inagotable que regaría los desiertos del sufrimiento humano. Estaba transmutando el papel moneda en luz espiritual pura. Al firmar, no estaba vendiendo su empresa, estaba comprando las herramientas pesadas para iniciar la construcción de su verdadero imperio, el imperio de la bondad y la justicia rectificadora. La confirmación bancaria llegó minutos después. 10 millones de dólares líquidos, libres de polvo y paja, depositados y confirmados. El sonido de las notificaciones en la fría sala de juntas fue el único testigo material de un milagro que se había gestado en las trincheras del espíritu durante 57 años. Y tú debes observar a Ezra en este preciso momento de triunfo absoluto. No hay gritos de euforia, no hay bailes sobre la mesa, no hay alarde frente a los ejecutivos trajeados. Solo hay una reverencia interna, un silencio sepulcral en el centro de su ser, el ojo del huracán donde habita la presencia divina. Ha superado la prueba más grande del universo material, ha recibido el infinito sin que su ego se parta en 1000 pedazos, ha logrado sostener el fuego del sol en sus propias manos sin quemarse, porque sus manos ya no le pertenecen a él, sino al propósito superior que gobierna su existencia. Este es el salto cuántico que debes dar en tu propia mente. Deja de pedirle al universo dinero para tapar los huecos de tu miedo. El universo no responde a las súplicas lastimeras de un deudor asustado. El universo responde a la visión arquitectónica de un rey que necesita materiales para construir su reino. Si quieres que los 10 millones, o cualquier suma expansiva que tu alma anhele, se manifiesten en tu realidad, debes prepararte para recibirlos como Ezra. Debes construir dentro de ti el yesod, el fundamento inquebrantable de la responsabilidad, la ética profunda y el deseo ardiente de elevar la conciencia de tu entorno. Tienes que caminar hoy, en tu situación actual, con la dignidad y la nobleza de alguien que ya administra esa fortuna, bendiciendo el éxito ajeno, perdonando tus errores pasados, y operando desde una honestidad tan brutal que el mundo material no tenga más remedio que inclinarse ante tu coherencia. El método no es un secreto guardado, es una frecuencia abierta, una sintonía fina del alma que transforma la materia pesada en un reflejo deslumbrante de la gloria divina, demostrando que cuando un ser humano se alinea con la voluntad del infinito, no existen límites numéricos para la luz que puede derramar sobre la tierra. El amanecer en la Ciudad de México tiene una cualidad casi mística cuando logras observarlo desde la quietud absoluta del espíritu, cuando el rugido de los motores y el clamor de la urgencia humana aún no han rasgado el velo del silencio. En la mañana posterior a la firma de aquel documento histórico, el sol comenzó a derramar su luz dorada sobre el horizonte de concreto, filtrándose por las amplias ventanas del departamento de Ezra. No era una mansión amurallada, ni un palacio aislado en las montañas. Era el mismo departamento modesto donde, años atrás,
Había llorado en la oscuridad frente a un aviso de embargo. La geografía física de su vida apenas había cambiado, pero la arquitectura de su realidad vibracional era ahora irreconocible. En la pantalla de su computadora, iluminando la penumbra de la habitación, brillaba una cifra que habría enloquecido a cualquier mente no preparada: $10 millones. Ceros redondos, fríos, matemáticamente perfectos, alineados en la cuenta bancaria de un hombre de 57 años que había cruzado el desierto de la humillación para llegar a la tierra prometida de la Parnasá infinita. Sin embargo, Ezra no miraba la pantalla con la lujuria del avaro, ni con la euforia descontrolada del vencedor terrenal. La miraba con la profunda reverencia de un sumo sacerdote que observa el fuego sagrado ardiendo en el altar. Es fundamental que detengas el curso de tus propios pensamientos en este instante y te sumerjas en la inmensidad de este silencio. Te han programado para creer que la meta final de la existencia material es el grito de victoria, el brindis estruendoso, la exhibición ostentosa ante aquellos que alguna vez dudaron de ti. Pero la sabiduría de la Cábala revela un secreto sobrecogedor sobre la esfera de Malkut, el reino de la manifestación física donde habitas. Malkut es la vasija final, el recipiente que recoge todas las luces de los mundos superiores, pero por sí misma, Malkut no tiene luz propia. Es como la luna, que solo brilla porque refleja el fuego del sol. Cuando alcanzas la cima de tu deseo material, cuando la shefa se condensa en oro tangible en tus manos, te enfrentas a la ilusión suprema del fin del camino. El ego te susurra que la batalla ha terminado, que has conquistado el mundo de la materia y que ahora puedes cerrar los ojos y descansar en el trono de tu propia grandeza. Esta es la última y más refinada de las Klipot, la cáscara del estancamiento dorado. Si Ezra hubiera creído que esos 10 millones eran el punto final de su historia, la energía vital de su Neshama habría comenzado a marchitarse en ese mismo segundo, atrapada en una prisión de abundancia sin propósito. Pero el judío mexicano no había estudiado los textos sagrados en vano. Sabía que la llegada de esa fortuna masiva no era una línea de meta, sino el sonido del shofar, el cuerno de carnero que anuncia el verdadero comienzo de la misión de un alma en este plano. La riqueza es energía en estado de pureza potencial, y la energía obedece a las leyes implacables del flujo y reflujo. El agua estancada, incluso si es el agua más cristalina de un glaciar, eventualmente se pudre, engendra enfermedad y muerte. Ezra comprendió que debía transmutar instantáneamente la materia pesada de esos millones en luz espiritual en movimiento, utilizando el principio sagrado del Lishma, que significa por su propio nombre, o por el bien del cielo. Hacer algo Lishma significa actuar sin la más mínima expectativa de recompensa personal, operando desde la voluntad pura del Creador. Cerró la computadora portátil, dejando atrás la imagen de su riqueza terrenal, y salió a caminar por las mismas calles donde antes arrastraba el peso de sus deudas insuperables. Observa cómo camina ahora un hombre libre. No hay arrogancia en su paso, no hay prisa en su respiración. Su mirada no escudriña el suelo buscando monedas perdidas ni escudriña los rostros de los demás buscando aprobación. Su mirada es un faro de Chesed, una emanación constante de bondad incondicional. Ezra se dirigió al pequeño Beit Midrash, la casa de estudio donde había descubierto el secreto de la semilla que debe pudrirse antes de germinar. Al entrar, el olor a papel antiguo y a madera encerada lo envolvió como un abrazo maternal. Se sentó en la misma silla de madera crujiente, abrió el mismo volumen del Talmud y comenzó a estudiar con la misma devoción que tenía cuando era un hombre quebrado. Este es el misterio de la verdadera transformación, la piedra filosofal que tantos buscan y tan pocos encuentran. Tu mundo exterior puede mutar de la pobreza más extrema a la riqueza más deslumbrante, pero si tu centro interno, tu conexión inquebrantable con la fuente, se altera un solo milímetro por causa de ese dinero, entonces el dinero te posee a ti, y no tú a él. Ezra demostró ante las cortes celestiales que los $10 millones no habían arañado su identidad. Seguía siendo el siervo humilde, el estudiante eterno, el canal vacío dispuesto a ser llenado por la sabiduría divina. Sin embargo, la humildad no es inacción. La espiritualidad judía no exige votos de pobreza ni encierros en monasterios alejados del dolor del mundo. Al contrario, exige que tomes la luz de las alturas y la entierres profundamente en el barro de la necesidad humana para elevarlo. Con la precisión de un maestro relojero y la visión estratégica de un rey, Ezra comenzó a desplegar el poder de su nuevo capital. No donó el dinero a ciegas para aliviar su conciencia. Eso habría sido una negligencia espiritual. Utilizó su entendimiento empresarial, refinado por décadas de experiencia y por la lente de la Torá,
para crear un ecosistema de Parnasá que desafiara las leyes del desgaste económico. Fundó escuelas de oficios en los barrios más marginados de la ciudad, donde no solo se enseñaba a los jóvenes a trabajar con excelencia técnica, sino donde se les impartían las mismas leyes universales de la correspondencia, la certeza y la ética implacable que lo habían salvado a él. Creó fondos de inversión libres de usura para mujeres emprendedoras, sabiendo que en el judaísmo, la mujer representa el pilar del hogar y la vasija principal de la bendición familiar. Elevó a comunidades enteras, no dándoles pan para un día, sino entregándoles las semillas, la tierra y el conocimiento sagrado de la agricultura financiera. Y mientras este imperio de bondad se expandía, afectando miles de vidas y alterando el destino de generaciones enteras, una paz sobrenatural descendió sobre la vida personal de Ezra. Los problemas mundanos que antes le robaban el sueño, ahora parecían sombras minúsculas disolviéndose ante la luz del mediodía. Su salud, que había sido castigada por años de estrés y cortisol tóxico, se regeneró asombrosamente. Su cuerpo, a sus casi 60 años, vibraba con la vitalidad de un roble antiguo cuyas raíces finalmente habían alcanzado un manantial subterráneo inagotable. Sus relaciones familiares, antes tensas por el fantasma omnipresente de la carencia, florecieron en un jardín de armonía y respeto mutuo. Había logrado el santo grial de la existencia humana, el shalom, la paz completa y absoluta. Pero debes entender que el término hebreo shalom no significa simplemente la ausencia de conflicto. Proviene de la raíz shalem, que significa completo o entero. Ezra había integrado todas las partes fragmentadas de su ser. Había reconciliado su deseo material con su propósito espiritual, uniendo el cielo y la tierra dentro de su propio pecho. Esta es la cumbre de la montaña a la que has sido llamado. Esta narrativa no cruzó tu camino por un algoritmo ciego ni por un azar del destino cibernético. Si has llegado hasta esta profundidad del relato, si has sentido cómo tu propia Neshama resonaba con las pruebas, los fracasos, y el triunfo final de este hombre, es porque llevas dentro de ti la misma chispa divina, el mismo potencial codificado para romper las cadenas de tu propia escasez. Has estado operando bajo la ilusión de que tu valor está determinado por tu saldo bancario, por los errores de tu pasado, por tu edad o por las circunstancias económicas de tu país. Has permitido que las clipot, las cáscaras del miedo, te convenzan de que eres un huérfano en un universo hostil que debes conquistar con el sudor manchado de sangre. Pero la historia de Ezra se levanta frente a ti como un espejo de fuego, destrozando esa mentira y revelando la verdad ineludible. Tú eres un heredero directo del Ein Sof, el infinito. Tu derecho de nacimiento no es la supervivencia ansiosa, sino la abundancia expansiva, radiante y transformadora. El método de los $10 millones nunca trató sobre una técnica secreta de inversión o una fórmula mágica de negocios. Era un proceso de desmantelamiento total del ego. Era la voluntad inquebrantable de mirar tus miedos a la cara y elegir la certeza radical, el bitajón, en medio de la tormenta perfecta. Era la valentía de bendecir a otros cuando tú mismo estabas sangrando. Era la audacia de resolver problemas ajenos con excelencia, sin exigir garantías, operando desde la fe de que el universo es un contador meticuloso que jamás deja una deuda de luz sin pagar. Y sobre todo, era el compromiso sagrado de que cuando las compuertas de la Shefa finalmente se abrieran sobre tu vida, no utilizarías esa inmensa energía para construir un trono para tu propia vanidad, sino que te convertirías en el acueducto perfecto, a través del cual la gracia del Creador pudiera regar los desiertos de la humanidad. Mírate a ti mismo en este preciso instante, siente el peso de tu cuerpo donde quiera que estés, escucha el ritmo de tu propia respiración. Dentro de ti late el mismo poder de resurrección que levantó a Ezra de las cenizas de sus 57 años. Tu edad es tu ventaja. Tus fracasos son el abono fértil de tu grandeza, y tus deudas actuales son meramente la presión necesaria para forjar el diamante de tu nueva conciencia. No importan los avisos de embargo que amenacen tu tranquilidad, no importan las puertas que se han cerrado en tu cara, no importa cuántas veces te hayan dicho que tus sueños son delirios de grandeza. La luz que emana del árbol de la vida no obedece a la economía humana, solo exige una vasija dispuesta, un corazón limpio de resentimiento, una mente afilada por la sabiduría eterna y unas manos dispuestas a actuar con la integridad absoluta de un rey espiritual. Estás a un solo cambio de percepción, a una sola rendición de tu ego, de activar la cascada de Parnasá que el Creador ha tenido reservada para ti desde el inicio de los tiempos. El viaje de la pobreza a la opulencia divina no se recorre con los pies, se recorre con el alma. Y ahora que tienes el mapa,
Ahora que comprendes que la riqueza material es simplemente el efecto secundario de una impecabilidad espiritual profunda, el universo entero contiene la respiración, esperando tu próximo movimiento. No tienes que forzar nada, no tienes que manipular a nadie, no tienes que destruir tu paz mental para ganarte el pan. Solo tienes que alinearte, solo tienes que recordar quién eres verdaderamente y ocupar tu lugar legítimo en la danza cósmica de la creación, sabiendo con una certeza indestructible que la abundancia que buscas ya te está buscando a ti, con una fuerza 100 veces mayor, esperando únicamente que derribes los muros de tu propia resistencia para inundar tu mundo material con la gloria de su presencia. Y así, mientras esta vibración de verdad profunda y antigua se asienta en las células de tu cuerpo, mientras sientes cómo la pesada armadura del miedo financiero comienza a agrietarse y caer de tus hombros, te encuentras en el umbral perfecto de la acción consciente. La sabiduría cabalística nos enseña que un pensamiento elevado, si no se ancla en el mundo de así ya, en el mundo de la acción física, corre el riesgo de evaporarse como la niebla al amanecer. Necesitas sellar esta frecuencia en tu realidad. Necesitas decirle al universo, con un acto concreto y deliberado, que estás asumiendo tu posición como un recipiente abierto, expansivo, y dispuesto a recibir y otorgar. Te invito a que realices tu primer acto de alineación en este nuevo estado de conciencia. Suscríbete a este canal y deja tu me gusta en este video. No lo hagas como un simple clic mecánico en una pantalla de cristal. Hazlo como una declaración de intenciones, como una firma energética que declara que formas parte de esta comunidad de almas encendidas, que te comprometes a seguir elevando tu vasija espiritual, y que estás listo para que la inmensa corriente de la verdadera prosperidad fluya a través de ti, iluminando no solo tu propia vida, sino todos los rincones oscuros de este mundo que tan desesperadamente aguarda tu luz.